Bien, estamos de vuelta y como les decía, estamos hablando de temas de cirugía infantil con los cirujanos pediátricos, la doctora Cristina Carvalho, el doctor Enrique Lagos. Ellos, como les decía, trabajan en el hospital, en la parte pública, en el Hospital de Pediatría, doctor Fernando Barreiro, y en el privado, en el Sanatorio Boratti. Bueno, ustedes lo habrán visto un poco callado, bueno, tenía prohibida la palabra hasta ahora. Vamos a levantarle la... y bueno, hay algunos temas que que generan, digamos, muchas consultas en pediatría. Yo arranco por ahí porque, bueno, soy pediatra y no puedo evitarlo, ¿no? Pero consultas que uno las puede manejar hasta cierto punto y también es bueno aclarar en qué momento, por ejemplo, si bien es una palabra que parece difícil o por lo menos no se entiende, cuando lo expliquemos se va a entender bien. La vamos a llamar como la falta de descenso de uno de los dos testículos, o la ausencia, o criptorquidia. ¿Cómo se desenrollamos un poco toda esta palabrita difícil, no? Sí, la verdad que es una consulta muy frecuente. Tanto la mayoría de los pacientes que nos llegan vienen derivados del pediatra, sí, o muchos padres, sobre todo los padres antes que las madres, al no observar que el chico no tiene uno de los huevitos en las bolsas, siempre es algo de alarma para los padres y la consulta por ende siempre es frecuente. Sí. Es todo un espectro, o sea, hay todo un rango de esa patología que va desde el huevito que sube y baja, el testículo en ascensor, hasta que el huevito que se quedó en el camino y está en la ingle, hasta el testículo que no lo encontramos, que no está. Que ya veremos después si se formó, si no se formó, se quedó en la panza. Y es como el testículo en la etapa fetal, digamos, cuando el nene está en la panza de la mamá, pocos lo saben, pero se forma dentro de la panza. Y este testículo, en su maduración y a medida que el chico se va formando, desciende hasta ubicarse en el escroto, en las bolsas. O sea, el chico tiene que teóricamente, cuando nace, debiera tener los dos testículos en las bolsas. Abajo. Sí. ¿Cierto? Porque a veces se confunde el testículo con las bolsas o con el escroto, ¿no? Las bolsas, que muchas veces los chicos nacen con algo líquido, el hidrocele, que es muy frecuente. Y a veces uno palpa el hidrocele y no está el testículo. No está el testículo. Que a los padres los confunden, uno que palpa, los médicos, los pediatras, los cirujanos palpamos y podemos darnos cuenta, pero los padres ven las bolsas cargadas y a veces es solamente líquido. Y acá le echamos la culpa al testículo de lo que decía la doctora hoy, la formación de las hernias inguinales, las hernias escrotales, ese conducto que hablaba la doctora hoy anteriormente, que persiste, se debe a que por allí bajó el testículo y después que el chico nació, ese trayecto, ese conducto no se terminó de cerrar y es por allí donde se producen las hernias. Entonces, todo en este proceso de maduración, cuando el testículo no llega a las bolsas, puede alojarse en el trayecto inguinal, en la ingle, que es lo más frecuente, o muchas veces directamente no aparece y se queda escondido dentro de la panza. Distinto es también muy frecuente, aquellos testículos que suben y bajan. Ese es el testículo en ascensor. El testículo en ascensor. Que generalmente se da un estímulo de un musculito que tenemos los varones, que es el cremaster, que lo que hace ayuda a la regulación de la temperatura de ese testículo, entonces muchas veces está muy desarrollado y hace que el testículo se ascienda y se escape hacia arriba, y muchas veces entonces cuando lo van a cambiar al chico, el chico se enfría, actúa el musculito, lo lleva hacia arriba, entonces siempre parece que no está. La gran diferencia o la importancia de saber si este testículo llega abajo o no es que de ello va a depender de que necesite ese chico cirugía o no. Muchas veces, la mayoría de las veces, los testículos que suben y bajan, si lo podemos llevar hasta las bolsas y si se quedan allá, es el que los vamos a controlar, lo vamos a seguir, y el que tenemos que tranquilizar a los padres que es el que no requiere cirugía, o al menos de inmediato, ¿sí? Que lo podemos esperar hasta más adelante. Ahora, el que sí asusta más y nos juega en contra, el que no llegó a las bolsas y se quedó escondido en la ingle, porque como al no ser el lugar normal del testículo, no va a poder formarse, no se va a desarrollar, no va a madurar en el largo proceso. Entonces tenemos que darle la solución y llevárselo hacia abajo. Puede ocurrir que si dejamos pasar mucho tiempo, cuando lo descendamos con una cirugía, esté más chico, que no se haya desarrollado totalmente.
Claro, ese, ¿no es cierto? Ese testículo que no está en su lugar normal no tiene su medio, no tiene espacio, no tiene su clima necesario. Entonces llega un punto en que en vez de desarrollarse y crecer, empieza a atrofiarse, es decir, a achicarse. Y al momento de la cirugía o al momento del diagnóstico vemos que comparándolo con el del otro lado es más pequeño, y esa evolución o ese testículo puede incluso, una vez que lo bajemos, si lo bajamos a una edad una edad mayor, puede ser que incluso estando en las bolsas siga su curso de achicarse en vez de crecer. Bien. Cuando tenemos el o los testículos en ascensor, ese que sube y baja, y la madre dice o los padres dicen, hay días que lo tiene, la bolsita está, yo lo toco, y hay días que no lo tiene. Desde el punto de vista quirúrgico, ¿puede llegar a solucionarse solo o necesariamente va a terminar en una cirugía? Ese es el paciente que más nos gusta ver, porque es el que podemos tranquilizarle a los padres, porque es el que siempre lo esperamos, es el que tiene altas chances de que baje y quede solo en las bolsas. Entonces, o sea, no es quirúrgico de entrada. No es quirúrgico, pero tampoco implica que se terminó la historia. Sí. Hay que controlarlo, hay que seguirlo y hay que verlo. Si una edad ya después de cerca de los 10 años de la pubertad, ese testículo no se queda abajo, va a requerir alguna cirugía, pero ya va a ser menor relacionada a las demás. Bien. Acá, doctor, aparte de las manos, que es lo que ustedes usan, ¿no es cierto? ¿Hay algún método diagnóstico que nos puede ayudar, orientar, sobre todo ese testículo que pudo haber quedado en el trayecto, o puede estar más arriba, o puede no estar? Claro. Esto es muy similar a las hernias. Para nosotros en el consultorio el examen físico, palparlo, buscarlo, es lo que más datos nos arroja. Sí. Tanto primero para ver si no están las bolsas, segundo para ver si está en el trayecto. Si está en el trayecto, o sea, en la ingle es ver dónde está, si está muy alto, si está muy bajo, y aparte tocando podemos comparar los tamaños. Muchas veces, si bien no es mandatorio, pero el estudio complementario, que a veces los pacientes ya nos llegan con ese estudio, o a veces nos genera alguna duda, la ecografía es el método que por ahí nos puede dar algún respaldo. Bien. No solo para localizar ese testículo que lo estamos buscando, pero también para compararlo, el volumen, el tamaño de ese testículo que está en la ingle relacionado al otro testículo, si es que está abajo del otro. Bien. Y supongamos que tenemos un testículo en la bolsa normalmente alojado, y el otro está y vemos que no desciende, lo vamos controlando. Habitualmente, ¿cuál es qué tiempo podemos tomarnos para decir, no, ya hay que descenderlo porque no va a bajar? ¿Hay algún límite? ¿Hay alguna edad? Nuestro límite siempre es el año de vida. Ajá. O sea, hasta el año de vida, si el testículo no está en las bolsas, lo podemos esperar, siempre y cuando sea palpable, es decir, que sabemos que está en la ingle. Sabemos que está. Si sabemos que está, hasta el año lo podemos esperar. Incluso hasta los 2 años, entre el año y los 2 años es el tiempo en que es mejor operarlo. Por el estímulo hormonal que todavía tiene el chico, hasta el año tiene la chance de bajar. Después, entre el año y los 2 años, entra a jugar si no bajó, no está en su lugar normal, empieza a tener cambios que pueden llevar a que ese testículo se achique. Entonces siempre nuestro tiempo de cirugía va a ser entre el año y los 2 años el tiempo óptimo. Perfecto. Obviamente, si viene un chico ya de mayor edad, después de los 2 años, siempre es quirúrgico y siempre tratamos de bajarlo. Para que se desarrolle adecuadamente. Para que darle el tiempo que le queda. Pero otra de las cosas que nos juega muy en contra, y sobre todo en los testículos que no se palpan y que los tenemos que ir a buscar adentro de la panza, es que estos testículos el día de mañana, cuando el chico ya sea un adulto, tienen mayor riesgo de malignidad, es decir, tienen un riesgo aumentado comparado a un testículo normal de tener algún cáncer de testículo. Y en el tema de los testículos, el primer signo de alarma, el primer diagnóstico para desarrollar un cáncer es el aumento del tamaño del testículo. Y si este testículo está dentro de la panza, no lo vamos a poder tocar y no lo vamos a poder evidenciar en su etapa temprana. Entonces esos testículos también son mandatarios de que tienen que operarse. Bien. Perfecto. Yo creo que todo lo relativo a testículos está bastante claro.
Una pregunta que digamos, la vemos o la recibimos frecuentemente también, sobre todo los pediatras, es todo lo que conocemos como fimosis, ¿no es cierto? O algunos le llaman adherencia, fimosis. La consulta tiene pegadito el pene, ¿no es cierto? El pitulín. Y ahí hay mucho, porque ahí uno se encuentra con todas las variantes y todas las variables, también de acuerdo a quien lo esté viendo, tratando y aconsejando. Desde quien dice no le toquen, no le hagan nada, se va a despegar solo, hasta quien le dice a partir de ahora comenzá a hacerle unos masajes, y otro que dice no, esperá hasta el año y lo vamos a operar. Acá yo no me voy a meter, diré ya la... Es un dilema siempre que siempre se charla con los pediatras en el consultorio, y también junto con la criptorquía, con los testículos no palpables, es una de las patologías que más trae a los padres a la consulta. Es una zona, vamos a hablar de una zona muy especial para los hombres, entonces el padre siempre tiene su angustia de cómo está el pene del niño, y cuando se encuentra con la fimosis, es decir, con el prepucio cerrado que no le permite exponer el glande, o sea, la cabeza del pene al niño, siempre genera esa duda, esa angustia en los padres que lo llevan a la consulta. Como le decía, la fimosis es eso, es la imposibilidad de rebatir el prepucio. A eso después tenemos otras, va aumentando la gama en aquellos pacientes que sí rebaten el prepucio, pero los padres ven que está pegadito y no pueden estirarlo hacia atrás. Estas son las adherencias balanoprepuciales. Se habla mucho hoy en día del tema, y la verdad es que sabemos que el niño, hasta que sea un adolescente o un adulto, para el único motivo que va a usar su miembro, su pene, es para orinar. Entonces la consigna siempre es que en los primeros años de vida y hasta los 5 años como mínimo, si el chico orina sin dificultad, si tiene la apertura del prepucio, le da la capacidad de orinar sin inconvenientes, ese paciente, ese miembro, ese pene, no se debe tocar. Porque entramos en un círculo vicioso de que, en el afán de querer rebatir el prepucio, traccionan hacia atrás los padres, se van formando grietas muy pequeñas en esa piel que está bastante adherida, y estas grietas cicatrizan. Entonces entramos en un círculo vicioso de que retracción, grieta, cicatriz, y esto se hace habitual, y cuando el niño llega a los 5 o 6 años no tiene ya un prepucio, tiene un anillo cicatrizal que es tan firme que cuando realmente el niño empieza a tener la necesidad de rebatir el prepucio ya no lo puede hacer, porque es una cicatriz dura, y ese inevitablemente va a requerir una cirugía. Perfecto. Bien. Muy claro. Muy bien. Bueno, y hay un tema que yo no quiero, como se nos va escapando el programa, que no quiero dejar pasar por alto. El doctor Lago es especialista en urología infantil, y créase o no, hay muchos problemas, ¿no es cierto? Válvulas de uretra posterior, hay dilataciones de los uréteres, problemas en la vejiga, dilataciones renales, uronefrosis, hidronefrosis. Podemos hacer un convito de esto como para... Es un popurrí de muchos temas, y la verdad que a los que hacemos esto nos gusta mucho, y por ahí se nos hace larga la charla. No hay problema, tenemos un rato. Estamos un programa para eso. Para aclararle a la gente en qué consiste. Una de las consultas más frecuentes, y que cada vez, y esta sí le da temor a muchos de los padres, pues siempre que hablamos de problemas de riñón, al padre se le arma un mundo, y si hoy con la posibilidad de hacerse tantas ecografías, sobre todo en la etapa prenatal, cuando el ecografista le dice a los padres que el niño tiene una dilatación renal, al padre lo primero que se le viene a la cabeza es problema de riñón, diálisis, trasplante, y la verdad que estamos hablando cuando le hace la ecografía a la mamá, ¿no es cierto? O sea, haciéndole a la mamá, ve al bebé con una dilatación renal. Hoy la ecografía nos permite eso, ya diagnosticarlos desde muy temprano. Y ahí empieza todo nuestro seguimiento y el consejo a los padres. Ya esa madre ya no disfruta tanto su embarazo, y entonces ya vemos muchos pacientes con ya una consulta prenatal. Es cierto que las dilataciones renales, las hidronefrosis o uréterohidronefrosis, cuando está dilatado un poco más y lleva el uréter junto,
representan un grupo grande de patologías. ¿Sí? Muchas de las patologías urológicas van a debutar o van a hacerse evidentes a través de la ecografía con la dilatación renal. Sean las válvulas de uretra posteriores, que van a depender de dónde está la obstrucción, las válvulas van a estar a nivel de la uretra. Si es el uréter el que está tapado, vamos a tener ureterohidronefrosis, o sea, dilatación de uréter y del riñón. Y si la obstrucción de toda esta cañería, como nos gusta decir a nosotros, es alto, es a nivel de la unión del riñoncito con el uréter, es en la pelvis renal, son las estenosis pieloureterales. Y acá nuestro caballito de batalla, como venía diciendo, es la ecografía. ¿Sí? Todos estos pacientes, acá no tanto ya la palpación ya nos juega un poco más en contra, y sí pasa a ganar un rol importante la ecografía. Y son pacientes que hay que seguirlos muy de cerca. Siempre, hoy en muchos lugares ya le hacen una ecografía en los primeros días de vida, de control, muchas veces antes del alta. Y estos pacientes los vamos siguiendo mes a mes y vamos controlando esa dilatación. Y dependiendo de cómo se comporte, si tiene síntomas agregados o otras patologías, muchas veces estos debutan con infecciones urinarias, vamos complejizando los estudios y definiendo si realmente requieren cirugía o no. Ahí también cabe destacar que no toda dilatación renal requiere cirugía. Son muchos pacientes que tienen dilataciones leves y los podemos controlar incluso de por vida y van resolviéndose solos. Y no le genera ninguna complicación. Ninguna complicación. Por suerte tenemos 2 riñones, así que siempre si el daño es unilateral, generalmente ese paciente, si nunca se hizo una ecografía, nunca tuvo algún síntoma, probablemente nunca se entere de esa dilatación si es leve. ¿Y cuáles son aquellos chicos que serían pasibles de un tratamiento quirúrgico, por ejemplo? Los pacientes que son quirúrgicos son o aquellos pacientes que vemos con una ecografía, lo detectamos con una ecografía, una dilatación muy importante, ¿sí? Cuando la clasificamos, los grados más altos son aquellos pacientes que vemos que el riñón está sufriendo con esa obstrucción. Esos son los que requieren una cirugía, o aquellos pacientes que tienen sintomatologías, y acá el principal cuadro con el que debutan son las infecciones urinarias. Aquellos pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición son los que también son infección urinaria acompañada de dilatación renal, son los que van a requerir muy probablemente alguna cirugía. O sea que hay que prestarle mucha atención, porque la infección urinaria recurrente o repetitiva, digamos, puede ser el indicador de que hay un problema hacia arriba. Claro, muchas veces el disparador. A partir de una infección urinaria detectamos todos los demás. Viene el urocultivo, viene la ecografía, viene la cisturetrografía, que es estudio radiológico, que también molesta un poquito, pero es necesario y es fundamental. Bueno, yo creo que nos quedan 5 minutitos para... bueno, hemos hablado de temas muy, muy importantes, ¿no es cierto? Yo creo que están muy claros los conceptos, así que les voy a pedir si tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes, porque entonces aprovechamos acá la presencia de los doctores. Buenas noches, doctor. Esta para el doctor Lau. ¿La circuncisión en qué favorece a la salud de los niños o solo es algo cultural? Nos dice Mercedes. La circuncisión sí, es cierto que tiene una relación cultural, religiosa en algunas religiones. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen, como comentamos anteriormente, este anillo ya fimótico después de los 5 años, que no permite rebatirle el prepucio al niño, en eso le va a dar una solución al paciente en cuanto no a lo cultural, sino sí a temas de salud. Pues este chico de adulto o de grande, cuando tenga sus erecciones, va a impedir que puede llegar a tener erecciones dolorosas o problemas ya más graves, como lesiones del prepucio con esa cicatriz tan firme. Perfecto. Doctor, quiero hacer una consulta. Un chico de 12 años con los testículos muy pequeños, ¿a qué puede deberse y si tiene tratamiento? Habría que ver que son muy pequeños, pero ¿pudo haber ocurrido algo? Pudo haber ocurrido que estos testículos no se formaron en principio en sus lugares habituales. Yo creo que a los 12 años es fundamental palpar esos testículos y relacionarlos el tamaño con la edad. Si es un chico que está iniciando la pubertad, entonces va a tener sus cambios y hay que ver realmente qué tan pequeños son. Y si realmente son pequeños, habría que estudiarlo, ver en principio los antecedentes, si es que tuvo alguna criptorquidia, si estuvo asociado a alguna hernia, que también pueden comprimir algunos testículos,
y pueden dar estas alteraciones. Perfecto. Buenas noches, en consulta, mi nieto tiene pegado, supongo que se está refiriendo al prepucio, ¿no es cierto? Y tiene 4 añitos. ¿Cuánto tiene que esperar para operar? Y ya... bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Espero que no tenga que operarse. No, las adherencias balanoprepuciales nos dan el margen de que ese prepucio es rebatible, entonces generalmente no requieren operarse. Este chico cuando llega a los 10, 12 años, cuando empiece con los cambios puberales, solito se va a terminar de despegar y es el que no hay que traccionar porque si va a lesionar y va a lastimar. Perfecto. Bueno, la consulta, mi bebé se queja mucho de su panza, se retuerce mucho, más después de tomar la leche, toma leche materna y de fórmula. Bueno, esta es para mí. Les voy a liberar un poquito. No tenemos la edad, pero suponemos que si está tomando leche materna y fórmula debe tener menos de 6 meses. Bueno, hay cólicos, lo más frecuente, ¿no es cierto? Gases, cólicos y si no alguna intolerancia, ¿no? Intolerancia a la proteína de la leche de vaca, una intolerancia a la lactosa, algún tipo de mala absorción, o si no, a veces una técnica inadecuada para alimentarse, que también no hay que descartarlo, ¿no? Bueno, buenas noches, doctor. Tengo un hijo de 9 años y el pene es muy chiquito. ¿Es normal eso? Gracias, muy lindo el programa. El pediatra me dice que es normal, pero es muy chiquito. ¿Hay alguna forma de determinar el tamaño de acuerdo a la edad? Prepuberales no. No, en chicos prepuberales, o sea, 9 años, menos de 8 o 9 años no podemos. Todavía no tuvo su empuje puberal, las hormonas todavía no hicieron su efecto en el crecimiento del pene y la verdad que es muy difícil decir este pene es chiquito o no. Distintos a aquellos pacientes en el que es muy evidente y realmente es muy pequeño. A esta edad mucho depende de revisar a los chicos. Tienen mucha grasa prepuberal, los chiquitos son más gorditos ahí abajo y el pene parece como escondido. A veces se soluciona rebatiendo la grasa y el pene se alarga, aparece, ¿no? Y se soluciona. Y si no al endocrinólogo, también es una opción que... Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cómo tratar una inflamación en el intestino delgado? Inflamación en el intestino delgado. Una duodenitis o una... Bueno, un problema más bien médico, ¿no es cierto? O por lo menos pareciera ser médico. Habría que... Obviamente necesita estudiarse, necesita un estudio completo, seguramente de acuerdo a la edad, pero un laboratorio normal, a lo mejor si persiste, hay otros estudios que son un poquito más invasivos, pero quirúrgico por lo menos por el momento no va a ser. Buenas noches, quería saber el tema de vesículas. Yo tengo hace 4 años, hace ya como 4 años. ¿Cómo es la operación? Soy muy delgada, tengo 45 kilos. Bien. Bueno, contesto. Para la doctora, sí, bueno, lo dejamos descansar un poco. Si está si el diagnóstico es litiasis vesicular, si tiene piedritas en la vesícula y estas piedritas, producen sintomatología, es quirúrgico, hay que operarlo. El abordaje de elección es la cirugía laparoscópica, que es lo que explicamos hoy, que se introduce una cámara por el ombliguito y se usan pinzas para sacar la vesícula con los cálculos y tiene indicación de cirugía. El hecho de que seas delgada realmente está a favor, es un factor muy bueno que seas delgada porque facilita a los cirujanos, pero sí, te recomiendo consultar a un cirujano. Bien, doctor, buenas noches. ¿Qué significa tener la vesícula contraída? Por ahí pienso que debe ser quizás relacionado con un espasmo de vesícula cuando uno hace un estudio ecográfico para investigar si la causa de un dolor abdominal o de una intolerancia o que uno come algo frito y le da dolor, es la ecografía. Y en la ecografía a veces cuando no hay un ayuno suficiente se puede ver la vesícula contraída, o sea, sin líquido, sin bilis adentro. Puede ser una de esas cosas. O la vesícula perezosa también. Hay gente que le dice vesícula perezosa. Esa vesícula que no se evacúa rápidamente una vez que se produce la ingesta de alimentos con alto contenido graso. Ajá. Bien, buenas noches. El tema del cierre prematuro. Esto es un tema, si la había leído la pregunta. Tema de cierre prematuro del cráneo de mi bebé. Tuvo un cierre prematuro, pero no me animé a operarle. Es normal. Mi bebé solo la cabeza le ha quedado medio raro.
no normal, pero a largo plazo pueden haber problemas, no se puede operar. Me invita al doctor Figueroa, que quede cordialmente. Sí, va a venir y le gusta hablar también. Sí. Así que, pero sí, le vamos a decir algo ya, que es lo siguiente, que si el bebé, depende cómo haya... Si una cosa es que el cráneo se haya cerrado pronto y eso haya impedido que el cerebro haya crecido normalmente, obviamente que va a tener algún déficit, algún trastorno. Ahora, si creció y tuvo el tamaño normal, pero la forma no es la normal, probablemente no tenga inconvenientes. Pero vamos a invitarlo a Ezequiel que venga a hablar a él, que le cuesta tanto. Que le cuesta y que trae esos ambos muy... Bueno, vamos a terminar. Estas ingresaron recién, así que vamos a aprovechar, nos quedan 2 minutitos. Estamos robando en realidad a quien quiere ser millonario. Bueno, buenas noches. Mi nena tiene 4 años, es monorrena, o sea, tiene un solo riñón y tiene problemas también cardíacos. Tiene una estenosis aórtica. El día que tenga que operarse, ¿lo afectará? Esperemos que no tenga que operarse, ¿no? Los pacientes con un solo riñoncito pueden tener una vida normal, con algunos cuidados obviamente, y si en primer momento este riñón no está dilatado, está bien en sus controles, la principal y fundamental pieza es el nefrólogo pediátrico. Bien. Es el que va a vigilar de cerca ese riñoncito. Y al tener una patología cardíaca asociada, siempre en la cirugía al que más trabajo le da es al anestesiólogo, que es el encargado de cuidar todo el soporte vital del paciente. Y sí, siempre son pacientes que deben tener un control prequirúrgico más riguroso junto con el cardiólogo. Perfecto. Bueno, esta es una pregunta que no tiene que ver con el tema nuestro de hoy, pero bueno, me parece interesante. Doctor, le pregunto, tengo un nene de 9 meses, lo llevo todos los meses al CAPS para sus controles, pero hasta ahora no lo vio un pediatra, siempre que lo llevo es atendido por las promotoras. Mi pregunta es, ¿debería verle un pediatra a mi bebé? Soy Ofelia de Alvear, Corrientes. Bien, habitualmente, ¿no es cierto?, en los CAPS las promotoras o las enfermeras están preparadas para hacer los controles, obviamente peso, talla, percentilarla, medirlas, pero bueno, por supuesto que sería bueno que tenga también su control clínico pediatra, ¿no es cierto?, aunque no sea con la frecuencia que uno lo puede hacer por acá más cerca, que sería una vez al mes, por lo menos durante el primer año. Pero bueno, si está creciendo bien y está controlado y está bien inmunizado, tiene todas las vacunas, independientemente que esté controlado por la promotora, por la enfermera, mínimamente en algún momento la consulta con el pediatra la va a tener que realizar, ¿no es cierto? Bueno, y nos vamos en esta última. Doctor Valentín era un paciente suyo. Valentín. A ver. Sí. Me dice que está por cumplir ya 1 año. Bueno, yo lo vi seguramente los primeros meses. Ahora se le ha detectado que tiene un testículo más arriba que otro. Bien. Más arriba que otro. Y me han dicho que espere hasta los 3 años para hacer un tratamiento de hormonas. Y bueno, obviamente nos sugiere alguna recomendación. Valentín, tengo que recomendarle bien, era mi paciente. Hay que verlo bien. Primero, antes que nada, la consulta con el cirujano ya está en tiempo de realizársela. Hay que evaluar ese testículo, dónde realmente está, si está debe estar un poco más elevado, debe estar en el inicio de la ingle, y evaluarlo si realmente podemos esperarlo, ver si realmente se comporta como un testículo en ascensor o no. El tratamiento de hormonas para descender el testículo ya prácticamente está en desuso, así que la recomendación es que consulte, que está justo en el tiempo que hablamos de el mejor momento para si es que necesita cirugía o no. Y bueno, y ahí definir ver exactamente dónde está ubicado. Sí, yo me acuerdo antes se usaba mucho el tratamiento hormonal, ¿no es cierto? Se hacían una serie de hormonas y si después de cierto tiempo no descendía lo derivábamos al cirujano, ¿no? Bueno, los tiempos van cambiando. Prácticamente están en desuso. Ya están casi en desuso. Bien. Se usan, pero para otras cosas más puntuales. Perfecto. Bueno, creo que hemos contestado. Quedaron unas cuantas preguntas que por razones de tiempo ya les robamos unos minutitos al próximo programa, les pido disculpas.
Creo que fue más que interesante hablar. Como ustedes ven, la gente pregunta, se interesa. Creo que le han sacado muchas dudas a muchas personas. Y bueno, ese es el objetivo del programa, ¿no es cierto? Tratar de que no se pasen problemas que se pueden solucionar a tiempo. Muy importante la parte renal, muy importante el tema de todo lo que es las hernias, los tiempos de las hernias. Y hay una que me quiero ir con esa pregunta porque es para la doctora. Lo mismo que hablamos en las adherencias prepuciales, en el varoncito, en el pene, una señora preguntaba qué pasa cuando las nenas tienen cerradita los labios menores, como sí, pegados, digamos. Sí. ¿Eso es quirúrgico? ¿Eso es hay que hacer un tratamiento o hay que esperar? O sea, eso se llama, en términos médicos, se llama sinequia de labios menores o fusión de labios menores. O sea, están pegaditos. Pegaditos, y se deben en general a un estímulo hormonal. De la madre, que ya viene desde la madre. En primera instancia no es una patología que requiera un procedimiento quirúrgico de entrada, bajo ningún punto de vista, es una simple adherencia. Igualmente hay que revisarlo. Sería interesante que asista a la consulta para poder revisarla. Y si la bebé no tiene infecciones urinarias o acumulación de secreciones con algún tipo de flujo fétido o algo, no se hace nada. Se usan como alternativa, hay unos preparados hormonales que se ha recomendado usar, pero si la bebé no tiene complicaciones, es factible no hacer nada. Perfecto. Bien. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por todos los conceptos que han vertido. Han aclarado muchas dudas seguramente, la gente estará más que agradecida. Y nosotros, como siempre, les recordamos que este programa lo pueden ver de nuevo el sábado a las 12:30. Ahí vamos a ver cómo salió. Y nosotros nos vamos a volver a ver el martes que viene a las 9 de la noche con un tema seguramente como hoy de muchísimo interés por la salud, por el bienestar de nuestros niños. Así que les agradezco infinitamente por el tiempo, por la paciencia, a todo nuestro equipo como siempre, y a la doctora Cristina Carballo, al doctor Enrique Lago. Muchas gracias por venir a colaborar con nosotros. Gracias por la invitación. Que tengan una muy buena semana.